Como un cuento que nunca acaba, podríamos catalogar el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Desde que el 6 de abril de 1960, Lester Mallory, vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos, en un memorándum secreto del Departamento de Estado, definía: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restante apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Cierro la cita. Desde entonces, la estrategia ha consistido no solo en llevar hambre y miseria al pueblo cubano, sino también, sobre todo, en hacer ver que la causa de tales desventuras ha estado siempre en la ineficiente gestión del gobierno cubano y no en las acciones de hostigamiento de Washington. Justamente sobre el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba hablamos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que comparto con la máster en Ciencias Melina Iturriaga Bartuste, profesora e investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos sobre Estados Unidos. Bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un placer, profesora, que esté con nosotros y nos acompañe. Recuerde que esto es En Buen Cubano. Siga con nosotros. Abrimos el debate para hablar en buen cubano y a veces no se entiende o se piensa que es un error de traducción cuando desde Cuba se le dice bloqueo y desde los Estados Unidos se le dice embargo. Me estoy refiriendo a la política de hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país. ¿Cuál es el concepto correcto a tu opinión? Bueno, en primer lugar, embargo se utiliza desde Estados Unidos porque aparece en el Código Federal en el título 22, o sea, entonces para ellos referirse a la política sancionatoria contra Cuba, refieren embargo porque es una política de cero comercio. No obstante, no es el término más adecuado ni es el término que ya se estamos utilizando desde la academia. Por la parte, la contraparte cubana utiliza el término bloqueo. Desde el derecho internacional, el bloqueo implica un conflicto bélico y un cerco desde el punto de vista marítimo. Tampoco es el caso cubano porque no tenemos un conflicto directamente con Estados Unidos. No obstante, bloqueo sí reconocemos que es el término más utilizado para la identificación del fenómeno de las sanciones contra Cuba desde hace más de 6 décadas. Nosotros el término que estamos utilizando es sanciones internacionales unilaterales, porque ¿qué pasa? Ni bloqueo ni embargo comprenden la extraterritorialidad del fenómeno de las sanciones contra Cuba. Entonces utilizamos este. No obstante, sí reconocemos que el bloqueo es el más utilizado hasta el momento. Me gustaría que me conversaras un poco sobre ese conglomerado de leyes que conforman esta política de los Estados Unidos hacia Cuba y que se ha definido a lo largo de 6 décadas, como bien tú decías. Bueno, en los informes de bloqueo que recientemente se acaba de presentar el último, solo aparecen, es importante resaltar que solo aparecen las principales legislaciones de bloqueo contra Cuba. En más de 6 décadas pueden imaginarse que son más de 10 de las principales legislaciones las que aparecen. Es un conglomerado muy amplio, un conglomerado que es muy variado y que anualmente se ha mantenido ininterrumpido, o sea, la imposición de sanciones se ha mantenido de forma ininterrumpida. Entre las principales legislaciones se encuentra la Ley de Comercio con el Enemigo, una de las más conocidas, aplicada para Cuba luego de la Segunda Guerra Mundial, pero no son las únicas, tampoco la inclusión de la lista de Cuba de países patrocinadores del terrorismo, que supuestamente patrocinan el terrorismo, no son las únicas, es un conglomerado muy amplio. En la que se incluye, por ejemplo, la Ley Torricelli, la Ley Helmurton, que recientemente comenzó su aplicación en 2019 de su título número 3. Convérsame un poquito sobre estas leyes y cómo estas leyes, digamos, son solamente, digamos, por una prerrogativa presidencial las que las pueden tumbar el bloqueo contra Cuba, o paulatinamente lo puede hacer el presidente de los Estados Unidos, o se necesita el Congreso de los Estados Unidos para entonces quitar esta cantidad de leyes. Luego de la aprobación de la ley Helmurton se le quitó la prerrogativa presidencial al presidente ya relacionado con el tema del bloqueo. Solamente un Congreso unido podría ya remover la ley Helmurton.
No obstante, la ley Helms-Burton, por una forma de afianzar esa política hostil hacia Cuba, se convirtió en ley y es compiladora de casi todas las sanciones hasta que se habían promulgado hasta 1996. Ahorita tú hacías referencia al informe que había presentado Cuba recientemente sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero sobre Cuba desde los Estados Unidos, presentado por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Pero en ese informe a mí me gustaría señalar una nota que dice que el bloqueo ha sido en los últimos años trabajado de manera, es decir, se ha encaminado a identificar y perseguir a la economía cubana de una forma quirúrgica, a las fuentes de ingreso de la economía cubana. ¿Por qué esta afirmación y que ellos lo demuestran? Sectores como la educación, la salud son sensiblemente afectados. Otros, como el turismo, pilares esenciales para nuestra economía, son igualmente afectados. Solamente durante la administración Trump, en una sola lista negra de los FARC, fueron incluidas más de 300 instalaciones turísticas hoteleras, los cuales quedaban prohibidas para los turistas estadounidenses. Entonces, ya esto quiere decir que estamos cerrando una puerta importante al turismo. Otra de las formas, el sector de la salud, hay muchas restricciones que vienen desde antes. Siempre me pongo a pensar en la prohibición de que entren a Cuba tecnología, insumos con más del 10% de componentes estadounidenses. Esto implica que la mayoría de las tecnologías por tener componentes estadounidenses ya no puedan entrar a Cuba, simplemente dado que en el 2023 Estados Unidos poseía más del 90% de las patentes a nivel mundial. Esto quiere decir que la mayor parte de la tecnología, no solo en el tema de la salud, sino en telecomunicaciones, en áreas de la industria, ya queda cerrada para Cuba. Es una restricción que viene desde antes, pero que las consecuencias cada día se van agravando un poco más. También, por ejemplo, en sectores tan importantes de la economía cubana como el sector energético, también hay grandes restricciones con el tema de la adquisición de combustible, pero estoy también pensando en el sector agrario, agropecuario, un mercado tan cercano a Cuba, en ese aspecto donde tú ves la mayor incidencia del bloqueo de los Estados Unidos hacia nuestro país. Respecto al tema energético pasa lo siguiente, no hay legislaciones específicas que digan prohibimos la entrada de combustible a Cuba, prohibimos la entrada de buques, simplemente un buque que vaya a entrar combustible a Cuba es asediado, en algunas veces sancionado y simplemente se va a limitar a no entrar más combustible o va a pasar muchas dificultades. O sea, no hay una legislación, nunca vamos a encontrar una legislación que diga no pueden entrar, sino no la de los 180 días que después no pueda tocar puerto estadounidense, esa no, sino el asedio de los buques que entran acá a Cuba solamente en el periodo luego de la activación de título 3 de la ley Helms-Burton, que sé que hablaremos más adelante de eso, nada más el anuncio de la posibilidad de ser demandados implicó decir que muchos buques se estuvieran de tener negocios con Cuba, porque ya estaba la posibilidad latente de poder ser demandados y sancionados posteriormente. Me gustaría también conversar más adelante contigo sobre este tema de la ley Helms-Burton y también sobre la persecución financiera. ¿Qué opinión tienes tú de esa búsqueda constante del tema de la persecución financiera en nuestro país? Pero vamos a una pausa, te propongo ir a una pausa en nuestra conversación. Usted sabe que dialogamos hoy en Buen Cubano sobre el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba y sus contextos. En minutos volvemos con nuestra invitada y ahora vamos a conocer un poquito más sobre este tema. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Continuamos hablando en Buen Cubano y ahora me gustaría, como habíamos anunciado, que habláramos un poco sobre algunos hechos más que han acontecido recientemente que han incrementado la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Por ejemplo, estábamos hablando ahorita de la activación en mayo de 2019 por primera vez del título 3 de la ley Helms-Burton. ¿Qué plantea específicamente y cuáles han sido las principales demandas que se ha presentado Cuba con respecto a esta ley? Bueno, el título 3 de la ley Helms-Burton faculta a los ciudadanos estadounidenses a interponer demandas en tribunales
contra ciudadanos, pueden ser personas tanto naturales como jurídicas que hayan traficado, es el verbo que le dan, contra las nacionalizaciones cubanas, o sea, contra las propiedades nacionalizadas por Cuba. El tráfico es la palabra que utilizan y incluye una serie de verbos que básicamente cualquier persona que haya interactuado con propiedades cubanas nacionalizadas pueda ser objeto de demanda. ¿Qué plantea eso? También otra de las cuestiones es que bajo este título se le dio la posibilidad a ciudadanos cubanos que en el momento de las nacionalizaciones cubanas aún no habían adquirido la ciudadanía estadounidense de interponer demandas, porque se les reconoció un derecho con carácter retroactivo. Porque, ¿qué pasa? Se dicen que todos los que hayan sido propietarios hasta el 12 de marzo de 1996, que fue cuando entró en vigor esta legislación. ¿Qué pasa? En el 2019, cuando se activa este título 3, resultado de una política recrudecida durante la administración de Donald Trump, se esperaba más de una avalancha de demandas, más de 5.000 demandas, dado que estaban certificadas con anterioridad más de 5.000 demandas. No obstante, esto no ha ocurrido. También se esperaba una cifra de más de 8.000 millones de dólares para las cuales los reclamantes exigirían a Cuba y Cuba se quedase en quiebra a un punto tal de que no pudiera sostener esa situación. A día de hoy, la cifra que se cierra de mayo del presente año son 44 demandas, de las cuales 34 han seguido en curso, pero no han tenido la repercusión que se esperaba. También durante los últimos 5 años, estábamos hablando del mandato de Donald Trump y de la presidencia de Biden, donde se han mantenido más de 200 medidas que han trabajado de manera quirúrgica en puntos claves de la economía cubana y al mismo tiempo, por ejemplo, durante la etapa de la COVID, impidieron la llegada de medicamentos, de oxígeno a nuestro país. En ese sentido, estas medidas, estas sanciones contra Cuba, estas más de 200 sanciones, que son la suma de 243, ¿cómo han incidido en esa hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba en los últimos 5 años? Bueno, en primer lugar, la mayoría de las entidades cubanas, sobre todo instituciones hoteleras, se encuentran en las listas negras de los FARC, o sea, los estadounidenses, como ya dije con anterioridad, no pueden entrar a Cuba, no pueden ni hospedarse, ni pueden interactuar con eso, o sea, ya todas las instituciones, la mayoría estatales, quedan vetadas para un mercado estadounidense. Otra de las cuestiones es el acceso a las tecnologías de la salud. Cada día resulta más difícil y ahí es donde viene a entrar a jugar la lista de países patrocinadores del terrorismo, dado que las finanzas de Cuba están relacionadas con un país que viene de terrorismo, entonces se nos ha impedido, el sector bancario y financiero se ha visto verdaderamente seriamente afectado. No solamente en el tema de la tecnología de la salud, en el tema financiero, afecta obviamente toda la economía del país, incluso en ese informe que hacíamos referencia, que había presentado recientemente el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y que se someterá a votación en Naciones Unidas, se hablaba en varios sectores de la economía del país cómo el tema financiero es uno de los fundamentales de la persecución financiera que tienen las transacciones cubanas y de las sanciones a los bancos que tienen dinero cubano para realizar compras en el exterior. Al respecto de este tema, ¿tienes alguna opinión? Sí, enseguida enseguida fuimos incluidos nuevamente en la lista de patrocinadores del terrorismo. Se le congelaron las cuentas a ciudadanos cubanos con ciudadanía en terceros países dentro de la Unión Europea. O sea, ya se les cancelaron a los que ya la tenían. Actualmente les resulta muy difícil a personas naturales abrirse cuentas en el exterior por ser cubanos. Cuba aparece en un listado como somos países que supuestamente patrocinamos el terrorismo, o sea, aparecemos como un país de riesgo y los bancos se abstienen. Es interesante que en el informe contra el bloqueo salen solo las abstenciones y las cifras aproximadas de bancos que se hayan negado a establecer relaciones con su contraparte cubana. Pero es imposible contabilizar la cantidad de personas naturales que se les han negado esta posibilidad por ser Cuba su país de origen. También hay otra de las sanciones que ha sido de manera reciente y tiene mucho que ver, como tú hablabas, del tema del sector estatal de la economía.
Recientemente, en mayo de 2024, el gobierno de los Estados Unidos planteó un paquete de medidas para favorecer al sector privado en el país, al sector no estatal de la economía en el país. La Cancillería cubana decía que había muchas de esas medidas que estaban en estudio porque les parecía que no podían ser viables precisamente por lo que acabas de decir, porque estamos en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Sobre este paquete de medidas de mayo de 2024 para favorecer al sector privado, ¿cómo se manifiesta entonces esa hostilidad hacia Cuba? Nótese, las medidas las anunciaron en mayo del 2022. Tuvieron que pasar 2 años para que la pudieran entrar en vigor y poder ser finalmente anunciada. Esto denota que se demoró, demoró un tiempo en que pudieran anunciar un paquete de medidas que por un lado favoreciera al sector privado, pero que por otro no llegara ni un centavo ni favoreciera de ninguna forma al gobierno cubano. Que esa en esencia ha sido la política de los últimos años, iniciada durante la administración de Obama. Con estos nuevos autorizos se le da la posibilidad a parte del sector privado cubano de abrir cuentas en Estados Unidos, en el exterior, y otras facilidades de telecomunicaciones, porque quieren potenciarlo. No obstante, estas medidas van a resultar poco viables porque el núcleo duro del bloqueo no se ha podido, el núcleo duro del bloqueo se ha quedado intocable. Como se ha quedado intocable, es muy poco viable que alguna de estas medidas pueda tener un impacto real. No obstante, siempre hay que tener en cuenta que el sector privado cubano no está alejado ni separado del sector estatal del mismo. Entonces, estas medidas van a resultar poco probables, dado que siguen las principales restricciones del bloqueo. Te propongo una pausa en nuestra conversación. Usted sabe que puede contactar con nosotros y puede contribuir con temas para nuestros debates en Buen Cubano. Estamos en el correo electrónico en buencubano@icrt.cu. Ahí le estaremos esperando. Seguimos hablando en Buen Cubano y por 30 oportunidades la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba. Llama la atención que cuando los oradores explican los motivos de su voto a favor de Cuba y en contra de esta resolución, hablan entonces de la extraterritorialidad del bloqueo hacia ellos. ¿Qué significa esto en el derecho internacional? ¿Por qué una política que supuestamente comprende a los Estados Unidos y a Cuba también afecta a un tercer país? Bueno, si bien esto es una de las características, el sello distintivo de las sanciones contra Cuba. Las sanciones contra Cuba no solo afectan e impiden las relaciones culturales, comerciales entre ambos países, sino que llega hasta terceros países. Un ejemplo de esta extraterritorialidad de la política es el título 4 de la ley Helms-Burton. Este plantea que las personas los socios que tengan negocios en Cuba dentro de las propiedades que han sido que fueron objeto de nacionalizaciones, a lo que ellos llaman que están traficando con las propiedades que eran de ellos, esos sujetos ellos y sus familias tienen el mercado estadounidense cerrado, no pueden abrir cuentas bancarias y se les prohíbe el acceso al país. Eso es una forma de la extraterritorialidad del bloqueo. Múltiples son los ejemplos. Recientemente en el informe de bloqueo aparece el caso curioso de unos buques que venían de viaje de tránsito, pero que el suministrador de combustible era Estados Unidos. Le dijeron: ustedes tocaron suelo cubano, tenían en su ruta del Caribe, tenían a Cuba, pues ya les vamos a dejar de suministrar el combustible. O sea, no es un negocio con Estados Unidos directamente, pero sí lo afecta. O sea, era un negocio entre una naviera, Cuba, y se había afectado por las sanciones de Estados Unidos.
A veces en redes sociales leemos que algunos de los productos que consumimos de primera necesidad en el país, por ejemplo como el pollo u otros productos, dice Made in USA. Pero entonces, ¿Cuba y los Estados Unidos tienen comercio o no? Bueno, esa es una pregunta que nos hacen muchas veces, es una pregunta muy frecuente. A ustedes en la calle que son investigadores de las relaciones Sí. entre Cuba y los Estados Unidos. Sí, ¿Y qué les responden ustedes? Como entra pollo a Cuba, ya no, o sea, debe haber relaciones comerciales y Cuba lo único que compra es pollo. Y no es tan así. Mediante la ley de reforma de sanciones y de exportaciones en el 2000, aprobada durante la administración de Bush, se autorizó a que entraran determinados medicamentos y productos agrícolas. Dentro de los productos agrícolas se encontraba el pollo, o sea, es algo que se mantiene hasta hoy. El tema está que las condiciones para los contratos fueron bastante desfavorables, porque en ese momento se acordó que Cuba tenía que dar el dinero por adelantado y en efectivo. Este tipo de contratos, por las sumas tan importantes que son, no deben ser en efectivo ni por adelantado. Entonces, cuando Cuba tiene que cuando el pollo se encuentra en puerto cubano, Cuba tiene que pagar en efectivo. La mayoría de estos casos, los contratos son una vez que se vende el pollo, con los intereses es que se le paga al suministrador. Pero no fue el caso. Es uno de los pocos niveles, dicho sea de paso, en la misma legislación que prohibió los viajes turísticos a Cuba. O sea, en la misma legislación, por un lado flexibilizaron ese aspecto, pero por otro se han mantenido. No se puede decir que en Cuba exista, o sea, no es que no tengamos cero relaciones comerciales, pero es un nivel muy bajo de relaciones comerciales con Estados Unidos, porque finalmente los productos, o sea, que diga Made in USA es un producto que vemos, no hay tantos productos, muchos otros productos que llegan, incluso que están llegando a través de empresas privadas, que lo vemos eso, no entran de la forma, o sea, no es a través del Estado, no es a través de las relaciones a nivel gubernamental. Exactamente, de los vínculos comerciales que normalmente funcionan en el mundo, ¿no? Que las personas puedan pagar por adelantado, pagan después, tengan cuentas, se transfieren los dineros. Así no es el vínculo que sucede en este caso con Cuba. Y me gustaría entonces pensar, a veces en las redes sociales nosotros vemos que, y le decimos, bueno, eso forma parte del bloqueo, eso es causa del bloqueo, a ellos le echamos la culpa de todo lo que sucede en el país al bloqueo. Realmente no es el culpable de todas las cosas y lo dice el informe precisamente de la Cancillería cubana, pero en gran medida tiene una dosis de culpabilidad. ¿Cómo sería entonces una Cuba sin bloqueo, una Cuba sin hostilidad del gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo tú te la imaginarías? Bueno, eso no tenemos cómo saberlo porque desde que inició el proceso revolucionario, su triunfo, ya vinimos con sanciones. O sea, a pocos días del triunfo revolucionario vinimos con sanciones. No podemos decir cómo estaríamos sin bloqueo. No obstante, me gustaría referirme a la primera parte de la pregunta, que la percepción popular que se tiene de que el bloqueo no existe, de que es la culpa de todo, de que se le echa la culpa a todo. Eso en primer lugar es porque es un fenómeno muy complejo. Es un entramado de restricciones muy grande y es muy difícil de entender, y luego si es difícil de entender va a ser más difícil de explicar. En la mayoría de los espacios del que más reciente vengo es el universitario. No existe ninguna carrera, una asignatura, al menos una optativa, que se dedique 2 o 3 días a explicar lo que es el bloqueo. Nos paramos y decimos un acto genocidio, o sea, el genocidio de por sí tiene unas implicaciones jurídicas, pero no lo aterrizamos, o sea, no lo he logrado aterrizar y las personas no consideran que es la principal causa de los problemas. Hemos salido adelante, nos hemos repuesto de las dificultades, pero es muy, muy, muy difícil saber cómo estaríamos. Por supuesto que estaríamos mejor de cómo estaríamos ahora totalmente, pero sí influye y grandemente. Países en vías de desarrollo, más desarrollados que Cuba, no han sabido sobreponerse a menos tiempo de bloqueo. El bloqueo contra Cuba ha sido el más largo de la historia, 6 décadas, o sea, más de 6 décadas ya. Pues te agradezco mucho que hayas participado con nosotros en este programa de En Buen Cubano, donde sin dudas hemos conversado sobre la existencia del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, que se verifica, como hemos visto, en todos los frentes económicos, mediáticos, financieros y diplomáticos. Sin importar las personas y las familias, su sufrimiento, su distancia o el repudio de la comunidad internacional, eso no interesa. Su objetivo es claro, cambiar el gobierno en Cuba, no importa los costos ni el tiempo que se tomen, pues ya van
para 60 años o más de 60 años. Entonces, desde esta orilla, como lo decimos aquí en buen cubano, toca continuar con la resistencia y en el trabajo y también en la denuncia para que, como dice la campaña de este año de 2024, tumben el bloqueo. Nos vemos la semana próxima para continuar pensando la vida cotidiana de esta isla, por supuesto, en buen cubano.